También nos acompaña el diputado de la Unión Cívica Radical, Pablo Juliano. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Pablo, ¿cómo está a estas horas? Te pregunto específicamente, vamos a arrancar a los bifes directamente. ¿Cómo está el radicalismo para el día de mañana? Porque hay mucho debate, me imagino que ustedes deben haber tenido mucho debate interno en el día de hoy, ayer y demás. ¿Cuál es el consenso o no hay consenso? ¿Cómo se vota? ¿Cómo vota el radicalismo mañana? Abordar la ley, que era como todavía nos llama la atención que fuese un interrogante, digo, con las presiones que hay, con la expectativa que también está puesta sobre el rol del Parlamento, más allá de la politiquería. La sociedad tiene sus ojos puestos en el Congreso y en ese sentido el radicalismo tenía un compromiso de darle este tratamiento, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, afirmar y sostener que va a estar sentado y en el quórum en esta sesión porque ustedes lo sabrán perfectamente bien, durante el día de hoy hubo, y durante toda la semana, especulaciones sobre si se podía llegar o no a tratar la ley. Nosotros entendemos que el gobierno tiene 50 días, que en esos 50 días no hay que obstaculizar, y fue un poco en ese sentido lo que hoy se resolvió. O sea, ustedes dan quórum, pero ¿votan en general a favor y después en particular? Bueno, depende del artículo. Ahí está buena esta pregunta para aclarar. ¿Cómo se da el tratamiento de las leyes? El tratamiento en general y después estamos hablando de una ley ómnibus. Al ser una ley ómnibus, vos tenés una infinidad de materias que van desde, en este caso, privatizaciones, delegaciones de facultades, regímenes especiales. Bueno, hay una infinidad de temas. Va a ser muy larga la sesión. En ese sentido, hoy lo que acordamos es sentarnos, dar quórum, estar presentes y salir nosotros de esta discusión de si estás siendo o no extorsivo o en un rol de señalamiento como están intentando hacer desde la Casa Rosada para con el Congreso. Pero mi pregunta es, ustedes se corren de la postura de ser una oposición férrea, una oposición de por sí, por el, digamos, este temor o esta forma que está teniendo el gobierno de decirles ustedes son obstruyen el cambio. No tiene que ver necesariamente la gobernabilidad, perdón. Nosotros no entendemos que cambie la naturaleza de ser nuestro rol de opositores. Entonces, si vos no querés obstruir, si vos no estás formando parte de ese nudo de tipos que extorsionan al gobierno, digo, porque la gente, ¿por qué tendría que saber que nosotros no formamos parte de eso y quiénes sí? Ahí es donde nosotros le insistimos en reiteradas oportunidades al propio presidente de la Nación que especifique quién. Entonces, acá es clave que nosotros dijimos, bueno, fenomenal, ¿quiénes están para sumarse al debate? La Unión Cívica Radical está para dar el debate, entendemos que a 50 días del gobierno, evidentemente el gobierno entiende que a través de este instrumento reunirá las herramientas que tiene para seguir caminando, es la visión que tiene el gobierno, no así nosotros. Hay un montón de temas que, por supuesto, el radicalismo hizo sus disidencias, hubo un dictamen en ese sentido, y ahí nosotros las hicimos, digamos, públicas, las posiciones con respecto a las diferencias. Ahora, llega un momento en donde vos tenés que decir si estás dispuesto a sentarte a dar ese debate o no. Pablo, hoy circulaba desde temprano un meme, que permíteme que te lo cuente. Quizás la producción lo tiene por ahí, no quiero que te hagan esa maldad, pero era un meme donde estaba Manes sosteniendo a De Loredo, que decía algo así, agarrame que voto todo, agarrame que voto todo. Hay esta discusión en la interna del radicalismo, hay una parte que quiere votar lo que sea. Mirá, este era el que te contaba, ¿ves? Son malos, Viste que los argentinos con los memes es tremendo. Sí, pero bueno, en realidad hay dos criterios, ¿sí? No podemos decir que no, hay dos miradas sobre cómo posicionarse, cómo ejercer ese rol opositor. Y bienvenidas sean las diferencias porque todos le ponen un tabú de cómo te vas a sentar, cómo te vas a posicionar, cuál va a ser el discurso, si es más duro, si es colaborativo, si es de diálogo. Entonces, fenomenal. Creo que a veces la cultura del meme sintetiza en una imagen muchísimo más que cualquier explicación que uno pueda intentar dar acá. Así que las diferencias son bienvenidas. Lo cierto es que creo que hoy todos juntos resolvimos estar mañana para temprano. Nos convocaron a las 10 de la mañana en la sesión. Vamos a estar sentados ahí y creo que es lo más rescatable. Ahora, lo del meme sí es gracioso, sintetiza y creo que nada. También enriquece a este radicalismo que tiene que encontrar un rol.
lo debatíamos y lo discutíamos, cuál va a ser el rol del radicalismo firmemente en ese sentido, si es un rol de opositor acérrimo, ciego, o un rol de oposición en donde un gobierno que acaba de comenzar, digamos, ¿no? Eso, todo es cierto y todo es verdad, así que bienvenido sea esta cultura del meme que sintetiza esto que es más difícil de explicar que esta imagen. Y en la votación particular, por ejemplo, privatizaciones y delegación de facultades, sé que tuvieron un debate bastante acalorado, ¿en qué quedó? Bueno, mirá, todos los grupos están trabajando sobre las distintas dictámenes, sobre las distintas ideas, posiciones y demás. Como ustedes sabrán, la ley ómnibus llegó con 11 pedidos de emergencias, en términos, por ejemplo, como me mencionás, de la delegación de facultades, con casi 41 empresas. Sabemos que se fueron retirando, sabemos que se fueron bajando emergencias, hasta hace un ratito bajaron la emergencia fiscal, estaban bajándola, se reducía. No sabemos con qué mañana, lo cierto es que la sesión va a arrancar a las 10 de la mañana, lo poquito que podemos saber es del resultado de la labor parlamentaria, que es la reunión de los jefes de bloques de todos los partidos políticos. Va a haber cerca de 22 mociones de preferencia para tratar, o sea que va a arrancar a las 10 de la mañana con suerte y se va a extender durante casi todo el día. Se habla de que va a ser una sesión larga, en mi caso es mi primer votación, así que por lo que voy tratando de entender y de aproximarme, sé que va a haber posibilidad concreta de que en cada votación en particular uno deje en claro cuál es la posición sobre privatizaciones, emergencia y demás. Y Pablo, y con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque los cordobeses están de acuerdo con liquidarlo, básicamente porque quieren cobrar la deuda previsional. ¿Cuál es la postura del radicalismo? Ahí el radicalismo, acordémonos que, por eso vuelvo a repetir esto, y perdón que pareciera como que estoy esquivando los temas, pero fue en cascada como fue quedando la redacción. Yo ayer me senté a ver la redacción que es del dictamen el último, el artículo 99 al 101. Y la redacción a nosotros nos parece pobre, es decir, no se enriqueció de ninguna mirada, no hay claridad sobre ese fondo, quedó un tipo abierto, decimos nosotros. Y quedó confuso, de hecho. Y a nosotros particularmente el radicalismo insistía con que tenga un destino y que el gobierno nos compartiera esa idea de qué quería hacer con ese fondo, para qué lado, porque como bien decís vos, los cordobeses decían, che, pagame la deuda. Algunos decían, ¿por qué no usamos este fondo para pagar los juicios contra los jubilados? Podría haber sido. Otros decían, ¿por qué con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no hacemos una empresa de energía? He escuchado de todo, de distintos destinos. Lo que no escuché fue al gobierno qué quiere hacer. Y eso está, porque cuando vos vas, en definitiva, más allá de que había una discusión contable de la primera parte, era el viejo 221 de la ley, eso se quedó, se sacó, así que no tiene destino, no tenía destino. Así que nosotros, ese artículo, hablo por mí en caso particular, digo, a tu pregunta anterior, no es un artículo que me siente cómodo, particularmente. Cómo está planteado, no está claro, no me gusta, me parece que es como quemar las joyas de la abuela por nada. No quiero decir que no sea, que si el gobierno dijera o aclarara para qué, capaz que lo podríamos compartir, pero no nos lo dice. Lo deja solamente a disposición, lo confunde con el Tesoro. Con el Tesoro. La redacción es muy mala la redacción. Lo que pasa es que ahí tenés las acciones, además. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo el fondo, propiamente dicho, y las acciones. Y hay otro pedazo que era una cuestión contable entre el propio Estado, ¿no? Claro. Que se debía a sí mismo. Eso tenía sentido, en esa parte había como un consenso en probar, pero creo que, digamos, vuelvo a repetirlo, de la última reacción, esa parte, la más sensata, fue la que se sacó. En la semana vimos cómo nuevamente desde la Casa Rosada hubo críticas muy fuertes hacia gobernadores, diputados, calificaciones como extorsionadores, los tildaron de mentirosos. ¿Hasta qué punto va a tener paciencia la UCR con las formas que tiene el presidente de relacionarse con ustedes? Más que la UCR nos tenemos que preguntar si le hace bien al país. O sea, Javier Milei desde el 10 de diciembre es presidente de la República Argentina. No es más el candidato que está buscando laburo de outsider o está buscando laburo de influencer. Y digo, si eso no lo comprendés, si eso no lo entendés, o sea, te puede parecer gracioso, la comunicación y demás. El punto es lo siguiente, la Argentina tiene que pararse sobre dos bases clave. El ordenamiento de la macro, ¿sí? Para la inflación, frenar la inflación y demás. Y la otra es la seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica dándole la espalda a las instituciones, ni agrediéndolas. Esto, digo, el radicalismo no tiene que ver con la paciencia del radicalismo, tiene que ver con la estrategia de si vos sos capaz, maduro políticamente, de madurar, de salir del capullo y de hacerte cargo que efectivamente te votaron y te eligieron para ser presidente de los argentinos, no para hacer el ridículo. Y yo en eso no ahorro objetivo, lo tengo blanqueado en el bloque, lo tengo blanqueado en todos lados, porque digo, no me parece que sea la manera en que
la gente no necesita esto, la gente. Me parece una exageración que no conduce a nada. Por empezar, nosotros estamos tomando este camino. Digo, contestarle. ¿Realmente da para contestarle a Milei? La verdad que en mi caso, que siga su rumbo, que siga agraviando. Más temprano que tarde, Milei va a tener que empezar a explicar él, a rendir cuentas de resultados, y será la gente la que lo va a terminar ponderando. Pablo, lo mismo que le decía a Heller, pero vos no crees que hay... cuando estaba la campaña en el medio, escuchábamos todo lo rimbombante de Milei, y lo insisto, era un poco, a mí me hacía acordar a Menem, si digo todo lo que voy a hacer no me vota nadie. Entonces me parece que las campañas, las elecciones se ganan, me enseñaron a mí en comunicación política, la elección se gana, tiro, humo, lo que quieras. Ahora, ¿no crees que hasta el propio discurso que dio en Davos no es un poco más de eso, de seguir poniéndole pegamento a la gente que lo sigue? Sí, pero, como cohesionando lo propio. Claro, el sesgo de confirmación, ¿viste? Le hablo a los míos para que hoy sigue siendo el presidente. Le habla a su tribu. Por eso digo, a mí me parece que vos tenés un presidente que es de todos los argentinos. Eso no está en tela de juicio, nadie duda, digamos, nadie lo pone, digamos, está arriba de la mesa eso, ¿no? Sí. Ahora, él hace un ejercicio de esa representación, a mí humilde entender, digamos, muy precario. Muy precario. Yo no sé si vos querés construir, si vos querés imponer, no, por supuesto. Digo, aparentemente te antecede la razón en un punto, digo, no es un cheque en blanco del 56% que sacó en el balotaje, no es un cheque en blanco. Clarísimo. Pero bueno, yo qué sé, soy un humilde diputado. Y acabas de decir, digamos, que no quieren hacer una oposición férrea ciega. ¿Unión por la Patria está haciendo una oposición ciega al votar no de movida? Sí, porque yo creo que ahí, ¿sabes qué? Me das el pie para rescatar una frase de la semana pasada con el paro de Facundo Moyano. Todas las fuerzas políticas que pierden tienen que recoger el hilo y revisar su estrategia. Todas. Todas las significa aprobar en general, por ejemplo? No, te vuelvo a repetir que aprobar en general puede ser una concesión de estos primeros 50 días. No creo que, vuelvo a repetirte que no tiene que ver con un cheque en blanco, no es un sí a todo. Por eso yo invito a la gente que nos está viendo a que cuando mañana empiece la sesión le preste mucha atención al tratamiento en particular. Pablo, Unión por la Patria está en las antípodas de Milei. ¿Sí? ¿Te parece razonable que me parece entendible? Me parece entendible. También es cierto que, por ejemplo, en un origen, en comienzo, ¿qué, por ejemplo? Pero Milei votó a favor la ley cuando fue impuesta la ganancia. Propuso lo contrario. Pero tiene su explicación. En realidad lo que no tiene explicación es lo que hace ahora. En aquel momento sí, porque era bajar impuestos, él lo explicó de esa forma, ahora no se entiende mucho. Pero está bueno lo que él trae, porque Milei se permitía jugar yendo de un lado a otro, si se quiere, en la votación. Él no se acomplejaba. Esa es la mínima reflexión que hago con respecto al oposicionismo ciego. Pablo, pero te lo vuelvo a preguntar porque me parece que es una discusión más de fondo. Milei en aquel momento, porque siempre dijo yo voy a bajar impuestos, votó bajar impuestos. Sí. Es más, se le cuestionaba que votaba con Unión por la Patria. Claro. ¿Por qué? De mancha venenosa, no sé por qué. Porque la verdad era coherente. Lo incoherente es ahora. Vuelvo a preguntar, ¿en qué aspecto Unión por la Patria vos ves que podría votar acompañar? O acompañar? No, al ser una ley ómnibus, podría haber dejado en claro, por ejemplo, ¿no? Hay otros capítulos que se le dicen los más chiquitos, pero no son chiquitos. Digo, que vos trates el Código Civil y Comercial de la Nación o el Código Penal, no es ningún capítulo chiquito. Entonces, ahí es donde nosotros decíamos, bueno, en un momento dado, trata de meterte a estudiar cuál es la posición que proponía el gobierno, ¿no? Del endurecimiento de penas o lo que fuere. O sea, hay capítulos o partes de la ley que vos podrías sentarte a abordarlos. Capaz que muchas veces la dinámica política te lleva a rápidamente decir todo que no y no te permite desglosar. Porque yo creo que para poder entender al gobierno, que esta ley es una ley laberinto, era una ley, prácticamente, esto es una mirada personal y particular, laberinto, era una ley para perderse, era una ley para tocar un montón de intereses y no era una ley instrumento. Bueno, pero eso es una decisión de gobierno. Por eso nosotros estamos diciendo y sosteniendo, cuando la ley salga, o lo que ella quede producto de las conversaciones, de haber pasado por un plenario de comisiones que trataron un montón de temas y se escuchó un montón de personas. En ese caso, vuelvo a lo del Código Civil, porque fue claro, como diciendo, ¿el Código Civil y Comercial se puede modificar? Sí, por supuesto. Lo interesante sería que lo hagamos de manera como más completa o más sistémica. Ahí es donde yo digo, no caer siempre en la tribuna negadora del todo. Sí coincido con vos, que por supuesto Unión por la Patria tiene una mirada
que no coincide en nada o en poco con Milei. Ahora, juicios por jurado, el gobierno tomó distintas iniciativas de distintos bloques. ¿Eso Ahí, quedó al final? al final lo sacaron. Lo sacaron. Por eso digo, en donde había consenso, el gobierno dio marcha atrás. O por lo menos en los temas que podría haber habido un consenso. Entonces, ahí creo que tiene que haber un ejercicio de empezar a encontrar esos temas para que la ciudadanía nos entienda a nosotros en un nuevo rol. Miren, Milei, yo no sé si tiene muy en claro él su camino o si a través de esta ley lo podemos terminar de entender. Lo único que rescato es que sacudió el Congreso. Que lo agravió, sí, para mí está mal, está pésimo, lo rechazo, lo repruebo. La sacudida que le pegó al Congreso, la verdad que tiene que ser bienvenida por todas las fuerzas políticas. ¿En qué sentido? Y que mañana vos vas a tener a casi toda la Argentina mirando esta sesión. Vas a tener después de casi 40 años el Congreso abierto de vuelta en enero. Yo acabo de asumir, capaz que sea por novato, capaz que sea por recién llegado, esta cuestión de ver al Congreso de vuelta lleno de gente pidiendo por su ley, por las distintas economías regionales. Fue un desfile pero de todos lados del país, llamados de todos lados. Pero el gobierno no quería eso mucho. Yo no sé si, me parece que fue un efecto contrario. Terminó Porque pasando, fue un sí, efecto comparto, contrario. pero... Fue un efecto contrario, por eso digo, yo no sé si quería que pasara esto, pero terminó poniéndose en valor un Congreso nuevo y distinto. Así que, Claro. nada, va a cumplir.